Hola a todos, soy David López de digital.com. Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de cuáles son las mejores alternativas que hay en el mercado en cuanto a comprar cámaras digitales por un precio, no vamos a decir bajo, porque ya está bien 500 euros, pero sí que vamos a ver pues cuáles son las mejores opciones que hay en el mercado por debajo de ese precio, por debajo de 500 euros en cuanto a cámara reflex. Vamos a echar un vistazo a varios modelos, entre ellos vamos a ver modelos de Canon, de Nikon y de Sony. He estado antes de hacer el vídeo preparándolo y he estado pensando en meter alguna cámara Max. Deciros que al final he descartado dos cámaras, una era la Pentax KR, porque me ha parecido una cámara que era algo antigua y bueno, tenía 12 megapíxeles de resolución y creo que tenía cosas que no la hacían interesante. Así que para deciros que es una cámara que veía que no era interesante porque tenía un precio que rondaba los 500 euros, deciros que era una cámara que salió al mercado por un precio bastante superior y que bueno, pues ha visto reducido su precio hasta quedarse en un precio de 500 euros, pero ya os digo, es una cámara de 2011 y bueno, creo que ya era una cámara algo antigua, aunque vamos a ver cámaras en este vídeo que no son del último modelo, que no son de este año, pero que son grandes alternativas. También he descartado alguna más de marcas como Panasonic, porque al fin y al cabo eran cámaras sin espejo, eran cámaras micro 4 tercios o cámaras que eran sin espejo, y bueno, realmente no son cámaras reflex al uso, aunque sí que he hecho un poco de trampa y hemos metido una cámara que no es una reflex al uso, pero sí creo que está dentro de lo que es pues la familia de cámaras reflex. Vamos a empezar hablando por rango de precio. Vamos a empezar hablando por la cámara más barata, que tiene un precio de 350 euros, 349 para ser exactos, y vamos a terminar en la más cara que está rondando los 460 euros. Deciros que todos estos precios los he sacado de tiendas online a día de hoy, ¿vale? A día 8 de diciembre, y que bueno, al fin y al cabo son tiendas online que todos conocemos, con los gastos de envío incluidos y con impuestos incluidos. Es posible que los precios fluctúen, que suban un poquito, que bajen un poquito, en función de disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar hablando de la Canon EOS 1200D. Es la cámara más barata de todas las que vamos a comparar, es una cámara que cuesta 349 euros y es una cámara que yo creo que salió al mercado para estar a la par que algún modelo de su competencia más directa, que es Nikon, pero creo que no lo consiguió. Es una cámara que tiene 18 megapíxeles, por resolución no es de las más altas, pero tampoco es de las más bajas. Hace tiempo que Canon está, por así decirlo, o que estuvo estancado en las cámaras de 18 megapíxeles. Podemos ver cámaras con 18 megapíxeles desde la 550D hasta, pues si no recuerdo mal, la 650D. No sé si incluso la 700D también tiene 18 megapíxeles. 9 puntos de enfoque es lo habitual en Canon dentro de estas gamas más sencillitas. Creo que es algo corto y vamos a ver más adelante cámaras de otras marcas con más puntos de enfoque. Pero bueno, esta es la filosofía de Canon, ¿vale? 9 puntos de enfoque, puede disparar hasta 3 fotogramas por segundo, que va a ser la tónica habitual dentro de estos precios bastante comedidos. Una sensibilidad ISO que va desde 100 ISO hasta 6400, es decir, más o menos lo normal. Vais a poder hacer fotos en condiciones difíciles de luz. Esto también lo tendréis que compaginar con ópticas algo luminosas. Si utilicéis la cámara con los objetivos que viene 18-55, que suelen ser de luminosidad 3,5, 5,6, pues iréis un poco más justo en fotografía de interior, porque tendréis que subir mucho el ISO y a lo mejor tenéis ruido en las fotografías. Lo importante del ISO en estos casos, no miréis solamente que, oye, pues la cámara llega hasta 6400, es mucho, sino que pensad que si su máximo es 6400, ¿qué calidad de ruido da en 6400? Pensad que una cámara en su máximo va a dar mucho ruido. Pues según vamos bajando de escalones, y esto os lo digo siempre, pues va a ir mejorando la calidad de ruido. Y en estas cámaras podemos hacer una fotografía con unas buenas condiciones de ruido, pues hasta un ISO de tal vez 800, 1600 ISO. Como mucho. Deciros que el ISO también se puede ampliar hasta 12800, que es algo que también vamos a ver en casi todas las marcas. Esta cámara, bueno, es de febrero de 2014 y puede hacer grabación de vídeo en Full HD a 1080p, 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Lo cual es lo habitual. Como veis, es la primera cámara, no es la mejor, podríamos decir que es la peor, pero bueno, tampoco es que haga malas fotos, ¿vale? No vais a hacer fotos con esta Canon EOS 1200D y os va a hacer una mala foto, pero en comparación con el precio que tiene, pues tenéis otras opciones que simplemente, pues por ejemplo, como la que vamos a hablar ahora, que es la Nikon D3200, simplemente por 1 euro más, 350 euros. La otra era 349, como os había dicho. Esta cámara tiene más resolución, ya son 24 megapíxeles, es una cámara que tiene más tiempo, es una cámara, si no recuerdo mal, que era del año 2012, pero sin duda que es... Ya en su día yo os la recomendé porque me parecía una cámara muy interesante, sobre todo para aquellos que os vais a iniciar en la fotografía reflex, que venís de tener una cámara bridge o que venís de tener una cámara compacta y que queréis hacer fotografías con un poquito más de calidad. Este precio de la cámara, bueno, todos los precios que os voy a dar son con el objetivo 18-55, ¿vale? Con el pisapapeles, que se suele llamar. Esta Nikon D3200 tiene 11 puntos de enfoque, como veis, hemos ganado 2 puntos de enfoque respecto a la Canon, y esto
Tal vez es algo que no valoréis mucho a la hora de comprar una cámara reflex, que los fotógrafos amateur o los usuarios amateur que empiezan a hacer fotografía con este tipo de cámaras no van a sacarle partido a esto de los puntos de enfoque, porque no os vais a complicar mucho la vida, vais a elegir el punto de enfoque de manera automática, que lo elija la cámara, o vais a poner uno en el centro y bueno, no creo que le deis mucha más caña a esto, pero bueno, que sepáis que tiene más puntos de enfoque que el modelo anterior y que eso es bueno. En un futuro, cuando llevéis tiempo haciendo fotos y sobre todo cuando hagáis fotos en modo manual y demás, sí que lo notaréis, sí que lo acabaréis utilizando. Esta cámara ya puede hacer 4 fotogramas por segundo, 4 fotografías por segundo. Hemos mejorado respecto a una fotografía respecto a la Canon. Como veis, son cámaras que tiene 2 años más que la Canon, pero sin embargo pues tiene esta posibilidad de hacer hasta 4 fotogramas por segundo. Sensibilidad ISO es igual, son de 100 a 6400, ampliable hasta 12800, igual que os dije antes. Estas cámaras podemos hacer fotografía pues a una sensibilidad de 800, 1600 sin mucho problema, ¿vale? Se va a notar algo el ruido, pero podemos hacer fotografía. Y también puede grabar vídeo en Full HD a 1080, 30 fotogramas P. Ya os digo, esta cámara además, estas cámaras Nikon las orienta mucho al usuario de iniciación y en el menú de la cámara tiene una opción que es la función guía y por así decirlo la cámara nos explica un poco para qué es cada cosa o simplemente cuando estamos en el menú mirando alguna opción o algo le damos a este botón y nos informa de qué es, de qué podemos hacer con este botón, para qué sirve y demás. Es algo que me parece muy interesante para las cámaras de iniciación, ¿vale? Ya que nadie lee los manuales, al menos en España no somos muy amigos de cuando compramos un producto cogerlo, abrir el manual antes de encenderlo, leer todo lo que puede hacer la cámara, cómo lo puede hacer, cómo tenemos que manejarla como tal y después ponernos con la cámara. Lo que hacemos siempre es poner la batería y empezar a funcionar. Pero bueno, como veis son 350 € y es una cámara que la verdad es que tiene muy buena pinta y la lleva teniendo un montón de tiempo. Vamos a hablar ahora de la Sony, y esta es la cámara que os he dicho al principio, que es en la que he hecho un poquito de trampas. ¿Trampas por qué? Porque no es una cámara reflex al uso. Como cámara reflex como tal, tomamos una cámara que lo que hace fotografías con un sistema de pentaprisma, un sistema de espejos, y cuando nosotros miramos a través del visor tenemos la visión directa de la imagen. Esta cámara no, esta cámara tiene un espejo translúcido que lo que hace es dirigir la imagen puede rebotar en el espejo o atravesar el propio espejo en sí, pues para utilizar diferentes parámetros de lo que es la cámara, diferentes artilugios de lo que es la cámara, pero el visor en sí de la cámara es una visión que tenemos a través de una pantalla, es un visor electrónico. Hay muchos puristas de la fotografía, muchos aficionados, mucha gente dedicada a la fotografía que le parece esto que es una porquería, que no le gusta este tipo de cámaras, pero deciros que hoy en día han mejorado mucho el hardware de las cámaras, hoy en día son muy potentes y esto nos permite que no haya un retardo, que no haya un retraso entre que la cámara capta la imagen, la procesa y la proyecta en la pantalla para que nosotros veamos, y eso hace que sea muy cómodo. Además tiene muchas ventajas porque tenemos más información en el visor, podemos tener niveles en el visor, podemos tener cosas que en el visor de una cámara reflex al uso de espejo normal simplemente no tenemos. La cámara tiene 20 megapíxeles, como veis está entre Canon y Nikon, es una resolución que me parece hoy en día más que de sobra para un usuario aficionado. Nos va a permitir hacer fotografías y poder imprimirla a casi cualquier tamaño, incluso en los casos que queramos hacer un reencuadre, hacer un recorte de un segmento de la fotografía, también nos va a permitir poder hacer una copia en papel de eso, que al fin y al cabo lo importante de las cámaras reflex y lo importante de la resolución es casi siempre el papel, ¿vale? Porque en un monitor vamos a ver bien una imagen de 10-12 megapíxeles para arriba, la vamos a ver bien, ¿vale? Pero en cuanto lo vayamos a pasar a papel en tamaños un poquito grandes es cuando empiezan a venir un poquito más el tema de los problemas o a recortar una zona, etcétera. La cámara tiene también 15 puntos de enfoque AF, como veis son 6 puntos más que la Canon que habíamos visto anteriormente y como veis aquí se nota mucho la diferencia. Es una cámara que no es un modelo que sea muy reciente, porque si no recuerdo mal esta cámara lleva ya 2 años en el mercado, va a hacer 2 años en febrero. Pero lo cierto es que, porque salió en febrero de 2013, lo cierto es que es una cámara que, como veis en especificaciones técnicas, es un poco la filosofía de Sony. Es un hardware bastante potente y pues esa imagen que rodea Sony alrededor de la marca, pues un poco de la gente que ama Sony, la gente que le gusta mucho Sony, siempre que compra algo va muy centrada a Sony, un televisor Sony, una PlayStation, una cámara de vídeo Sony, todo Sony, ¿vale? Y no quiere decir, bueno, esto hay algunas personas que le parece horrible, hay otras personas pues que les gusta. No quiere decir que es una mala cámara, como veis. Sensibilidad ISO, que va desde 100 hasta 16.000 ISO. La verdad es que es más que suficiente, aunque sí que es cierto que estas cámaras sufren un poquito más. Esta cámara, por el sensor que lleva o por el trabajo de software, etcétera, sí que podemos ver una calidad un poquito más pobre en cuanto a sensibilidad. Cuando hacemos una fotografía en ISO 800, en ISO 1600, en ISO 3200, da un poquito más de ruido que otros modelos.
Que esto tampoco sea algo que digáis, bueno, pues si da algo más de ruido, adiós, no. O sea, tampoco es el fin del mundo, pero sí que es cierto que el ruido que da la cámara es un poquito mayor. Y algo que tiene muy bueno estas cámaras Sony es que llevan el sensor estabilizado, lo cual nos permite tener estabilizado cualquier objetivo que pongamos en las cámaras. Los precios que os he dado de todas estas cámaras son, como os he dicho, con el objetivo 18-55, el habitual pisapapeles que lleva estabilizador de imagen. Pero si el día de mañana compres otro objetivo, ese objetivo puede que tenga o que no tenga estabilizador de imagen. En el caso de Canon o de Nikon, si no tiene estabilizador de imagen el objetivo, no tenemos esa imagen estabilizada, ¿vale? Tenemos que saber cómo estamos disparando la imagen, tenemos que tenerlo en cuenta para no disparar a una velocidad de obturación muy lenta. En el caso de Sony, pues al estar el estabilizador en el propio cuerpo de la cámara, todos los objetivos que le pongamos a la cámara van a estar estabilizados. Algo que he echado un poco para atrás a los clientes antiguamente de Sony, es que Sony tampoco tenía un abanico muy grande, no tenía una tradición en fabricación de cámaras reflex. Sony empezó a hacer cámaras reflex, pues no sé, hace unos 5 años, cuando compró el segmento de Konica Minolta de foto. Entonces, Sony compró a Konica Minolta cuando estaba a punto de cerrar o cuando cerró, cuando dio de quiebra, a los pocos, sí, si no recuerdo mal, fue a poco tiempo de dar de quiebra, pues Sony hizo una oferta y compró pues todo el segmento de fotografía de Konica Minolta y se puso a fabricar cámaras reflex. Las primeras eran un modelo muy similar a las antiguas Konica Minolta que había, el modelo justo anterior de Konica Minolta, pero con el tiempo fue poniendo un poco su sello en las cámaras. Y lo cierto es que hoy en día Sony ya tiene muchos objetivos, son 100 y pico objetivos que tiene disponibles ya para su serie de cámaras. Y también deciros que, bueno, hasta hace no mucho Sony estaba muy centrado en la montura A, que es el tipo de monturas que llevan estas cámaras, pero hoy en día está muy centrado en la montura E, que son las cámaras sin espejo de Sony. Son las alfa, estas que han salido nuevas, que yo creo que es el futuro por donde más se quiere dirigir Sony, yo creo. Y bueno, veremos si continúan con esa filosofía de sacar adaptadores y demás de unas a otras, etcétera. Deciros que también puede grabar vídeo en Full HD 1080 a 60 fotogramas entrelazados y 30 progresivos. El entrelazado, bueno, no sé si os lo he explicado alguna vez, pero es una resolución que es un poco herencia de los televisores de tubo, ¿vale? En el entrelazado lo que hacía es que en un fotograma imprimía las líneas pares y en otro las impares. La imagen ocupa la mitad, nuestro ojo parece que no lo aprecia, pero en los televisores actuales, que tienen un refresco muy rápido y demás, sí que se puede llegar a apreciar, ¿vale? O sea, esto es una herencia, por así decirlo, más del mundo analógico, de las televisiones de tubo. Vamos a hablar ahora de la Canon EOS 100D. Es una cámara que es un poco rara porque es una reflex muy pequeña, Canon la vendió como es en su día. Es una cámara que tiene un precio de 460 euros y, como os he dicho antes, mantiene los 18 megapíxeles. Es algo que es una tradición en Canon, 9 puntos de enfoque AF, igual que el modelo que vimos antes, 4 fotogramas por segundo, es decir, un fotograma más que la 1200D, sensibilidad ISO que va de 100 a 12.800, pero en este caso ampliable hasta 25.600. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya estamos dando un pasito más en cámaras. Ya nos estamos yendo a cámaras que nos van a permitir hacer fotografías con menos, en unas condiciones de luz peores, unas condiciones de luz más pobres, y que haciendo fotos a 1600 ISO, igual que la otra, pues que nos va a dar una calidad mayor, nos va a dar menos ruido. El vídeo también puede grabar vídeo a 1080 en 30 fotogramas por segundo progresivos. Esta cámara salió entre medias de nada. Ya os digo que Canon yo creo que se centró más en sacar una cámara que fuese pequeña, en tener ese argumento de venta, porque es una cámara con unas características prácticamente iguales que la EOS 650D de Canon. Prácticamente es que eso es todo exactamente igual, y lo que cambia es que es una cámara un poquito más compacta, un poquito más cómoda. ¿Para quién iría bien dirigido esta cámara, la Canon EOS 100D? Pues para aquellos que están buscando una cámara que sea muy compacta, muy pequeñita, que sea cómoda de llevar. La calidad de una cámara reflex sin el tamaño que tiene una cámara reflex o sin el volumen, no hay una gran diferencia, pero hombre, en cuanto le pongamos fundas y demás vamos a acabar casi con lo mismo, pero no es lo mismo llevar esta cámara porque son, si no recuerdo mal, con objetivo 400 gramos o 400 y pico gramos. Hay diferencia con cámaras reflex al uso como tal, como otros modelos que hemos visto antes. Así que aquellos que vengan de una cámara compacta, una cámara bridge, que estén buscando una cámara que sea cómoda de llevar y que dé una cierta calidad, pues creo que es una buena alternativa. Y la última cámara que vamos a ver es la Nikon D3300, que tiene un precio de 470 euros. Esta cámara, por ser la más cara, por ser la última, no quiere decir que sea la mejor, pero es la mejor, ¿vale? En prestaciones es muy similar a la de 3200 y es posible que muchos tengáis la duda de si comprar una de 3200, que era la segunda cámara que vimos, que tenía un precio, dejadme que suba, que si no recuerdo mal eran 350 euros, ¿vale? Estamos en 470, 120 euros más. Pues muchos de vosotros diréis, ¿realmente merece la pena pagar esta diferencia de precio? ¿Realmente merece la pena pagar 120 euros más? Bueno, la D3300 es una cámara más moderna y, como una cámara más moderna, lo que tiene es una mejor tecnología en lo que la rodea. Esto no quiere decir que tenga más resolución, que tenga más puntos de enfoque, que tenga más sensibilidad. Lo que quiere decir es que todo esto lo hace de una manera más rápida, más cómoda. La cámara es más potente y nos permite hacer cosas en un tiempo menor o con una calidad mayor.
Son 24 megapíxeles, como os decía, igual que el modelo anterior, 11 puntos de enfoque, igual que el modelo anterior, pero tiene 5 fotogramas por segundo. ¿Veis? Es un poquito más rápida disparando. Podemos llegar hasta 5 fotografías por segundo, una más que el modelo anterior. Además, esto no es algo por lo que vayáis a pagar 120 euros. Yo no creo que nadie se decante por esta cámara por los 120 euros. Pero cosas que tiene buenas esta de 3300 es que en el modelo anterior, en la TD3200, Nikon ofrecía como opción una pequeña mochila, un pequeño aparato que se conectaba y podíamos enchufar la cámara a través de wifi pues a un teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Enviar fotos, imprimir y este tipo de cosas que podemos hacer hoy en día con el tema de wifi. Pues en este modelo ya Nikon lo que ha hecho es integrar este accesorio en la propia cámara, así que directamente podemos disparar fotografías desde un teléfono móvil, desde una tablet, podemos compartir fotografías que tengamos en la cámara, pues compartirlas a través de Facebook con el móvil, Twitter, subirlas a Instagram, cualquier cosa de esta. Y por esto yo creo que sí que estamos pagando algo más. El accesorio en su día de la D3200, no sé si estamos alrededor de unos 40 euros, así que ya, como veis, tenemos una diferencia. La sensibilidad ISO de este modelo va desde 100 hasta 12.800, ampliable a 25.600. Como veis, aquí hemos ganado sensibilidad y además esta cámara, la D3300, algo que es una de las bondades que dijeron de ella cuando salió al mercado, es que Nikon había mejorado bastante en el tema del ruido, ¿vale? Se mejoraba bastante en el bajo ruido respecto a la D3200 de esta 3300, es decir, que en pocas condiciones de luz nos va a dar una mejor calidad esta cámara que el modelo anterior y además la grabación del vídeo es mejor porque esta Nikon D3300 puede grabar vídeo en 1080, en Full HD, hasta 60 fotogramas por segundo, que es algo que solo teníamos anteriormente, bueno, ninguna de las cámaras, yo creo que es la única, porque la Sony también podía hacerlo, pero era, como os decía, entrelazado. Como veis, no son unas diferencias, una mejora que sea en calidad como tal, no vais a notar que la cámara haga mejores fotos, pero vais a ver que la cámara es más rápida, hace más fotogramas por segundo, graba el vídeo en mejor calidad, en bajas condiciones de luz tiene una mejor sensibilidad. Al final es por lo que acabáis pagando 120 euros más. Y de todas ellas, de todas las cámaras que hay por debajo de 500 euros, sin duda creo que la de 3300 es la mejor cámara. Ya no solo por prestaciones, sino porque además Nikon orienta estas cámaras mucho al usuario de iniciación, con el tema de la guía que meten las cámaras, y al fin y al cabo es la manera de asegurarse clientes de unas gamas más altas, porque no vamos a mentir, los que empezamos con una marca casi siempre acabamos con la misma marca. Y ya os digo que dentro de lo que hay por este precio, creo que esta Nikon es lo mejor, y os lo dice un canonista, os lo dice alguien que tiene equipos de Canon, pero sí que es cierto que yo creo que en estas gamas bajas, pues el Canon está un poquito atrás. Y bueno, marcas como Sony, como habéis visto, me parecen interesantes, me parecen buenas cámaras, pero en este caso, este modelo creo que le faltaba un poquito a la 58, ¿vale? Pero ya os digo, hay modelos como la siguiente, que es la 65, que es la siguiente que tiene Sony, pero ya estamos hablando de un precio de 700 euros. Y bueno, y ya es otra gama diferente en la cual pues ya veremos si hacemos algo más. Pues ya solo me queda daros las gracias a todos, deciros que estos precios son fuentes de tiendas online, que podéis encontrar todos buscando en Google, buscando en la cámara tienda online, precios con objetivo, impuestos incluidos y envío inmediato. Pues muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también en la esquina superior derecha, y nos podéis seguir a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefollo.com. Hasta la vista.